montón de más. ¿Ya? Yo con ustedes, mi misión es enseñarles, protegerlos, y yo jamás voy a hacer nada que atente contra la seguridad de los que están aquí presentes. Por tradición, oigan bien, por tradición vengo de gente que ha sido honrada por generaciones. Yo más o menos ya les di a conocer un poquito de mi historia. Todavía falta una historia por ahí. Más adelante se la voy a compartir. ¿Ya? Nunca nos hemos involucrado en hechos criminales. Por el contrario, en una ocasión fuimos víctima, pero se superó con creces. ¿Ya? Entonces no nos metemos con nadie, pero tampoco nos gusta que nos metan con uno, ¿no? Yo pienso que todos los seres humanos somos así. Entonces vamos a iniciar la clase. Les digo esto porque de repente alguien va a decir, bueno, ¿y por qué tanto requisito? No. Allá, y saben que hay un requisito en Claro, aunque si no en esta plataforma, si no es por medio del correo institucional, no lo dejo entrar. ¿Ya? Adecuémonos, cumplamos. Y si no podemos cumplir, no vamos a poder entrar. Y ese no es problema mío, no es porque yo tenga represalia o no, nada que ver. Son normas. ¿Ya? Correo institucional. Y ahí no hay problema, ¿no? Bueno, nos quedamos el último día en este material. No sé si lo miran. La lógica. ¿Qué es la lógica? Pues obviamente, hablar de la lógica, dijimos que era una ciencia, ¿qué? Ciencia formal. Una ciencia formal. ¿Por qué es formal? Porque obviamente... Ajá, dígame. Sí, es lo que aparece ahí. La ciencia formal que tiene que ver con la forma de pensamiento humano. Ya. Es una ciencia formal, porque obviamente para llegar a hablar de lógica, pregunto, ¿quién fue el primero que empezó a hablar de lógica? ¿Ya? Ya se venía incluso practicando al inicio. ¿Cómo qué? Como sentido común. Yo les dije que yo no estaba conforme el hablar que lógica y sentido común es lo mismo. Que yo les dije que consideraba que lógica era más evolucionada, ¿verdad? Ya tenía su recorrido. Y obviamente cuando ya se acuña el término lógica es cuando ya es reconocido como ciencia. ¿Estamos? Ya les dije que por ejemplo no es lo mismo lógica que lógica jurídica. Y aquí les voy a poner un ejemplo. Yo pongo muchos ejemplos. Y hay veces que alguien me dice es que usted nos trata como niños, me dice. Entonces, si no quieren que los trate como niños, los trato como adultos, pues. Pero no es eso. A mí me gusta plantear ejemplos sencillos. Ejemplos para que ninguno vaya a decir que vaya. Entonces les doy ejemplos tan sencillos que no vayan a decir que no me entendieron. Conmigo no hay excusa. Y no hay excusa porque yo pongo todo mi empeño. ¿Ya? Mi objetivo es
facilitarles a ustedes, no complicarles. Ya hubiera querido yo que me hubieran dado la lógica como yo se la doy. Allá solo nos íbamos a leer y esos textos tan feos cuesta comprenderlos. Ya ustedes si leyeron esos folletitos que les di, se van a dar cuenta que son folletos pequeños, pero que no son folletos para ir a memorizar, sino que son ¿para qué? Para ir a comprender. Bueno, aquí les va el ejemplo sencillo. No es lo mismo lógica que lógica jurídica. ¿Qué va a pasar si ustedes quieren hacer un pastel de fresa? ¿Cuál va a ser el ingrediente principal? Las damas o los caballeros que cocinan. La fresa. ¿La harina? Sí, harina. Los huevos. Los huevos. Azúcar royal. Azúcar. Mantequilla. Mantequilla. Las fresas. El horno. El horno. Pero ¿cuál es el ingrediente principal? Los utensilios. Los fresas. La fresa. Pastel de fresas. Completo. Conocimiento, La receta. Los ingredientes de plato. Vale. Los utensilios, Lick. ¿Y qué pasa si no le echamos fresas? Ya no es pastel de fresa. Pierde su esencia. Entonces aquí encontramos lógica. ¿Y encontramos qué? Lógica jurídica. ¿Cuál es el ingrediente principal a ese concepto? Para que se llame lógica jurídica. Las leyes del derecho. El derecho. ¿Alguien más? Por ejemplo, la base en el pastel. ¿Por qué era compuesto? La base, por la harina, los huevos, la mantequilla. Aquí, ¿cuál es la base de la lógica jurídica? Los códigos. La base de la lógica jurídica es la lógica. Y el ingrediente principal para que se llame lógica jurídica es el derecho. Lo jurídico. Al hablar de lo jurídico, estamos hablando del derecho. ¿Estamos? Ahí encienden la cámara, por favor. Yo sé que si hay uno ahí con orden de aprehensión o que sea de los más buscados, yo no lo voy a ir a denunciar. Ténganlo seguro. Por el contrario, le voy a ofrecer mis servicios. Así que no tengan pena. ¿Ya? Para su peor suerte sería si esa persona le ha hecho daño a otro que está aquí. Pero ahí sería suertazo, ¿no? Le aplica aquel dicho que dice que a todo le llega su sábado, ¿no? ¿Estamos? Bueno, entonces el ingrediente principal, el derecho. La base, la lógica. Al hablar de lógica jurídica, nos damos cuenta que está compuesto por dos conceptos. Cuando hablamos de conceptos, nosotros mentalmente traemos a nuestra mente todos los elementos y características de un objeto. Pero no me refiero a un objeto material, de un objeto de estudio, el cual puede tener materia o no puede tener materia. ¿Ya?
Entonces aquí hay dos conceptos. Pregunto, ¿alguien sabe el concepto de lógica? Los que intervienen van encendiendo la cámara. Todos tendrían que tener encendida la cámara. Pablo, adelante. Congruencia entre pensar y ser. ¿Alguien más? Leslie. Buenas noches. El concepto de sobre un objeto. Entonces, sería como nosotros interpretamos la lógica de forma visual. ¿Alguien más? Es la ciencia de Ian, adelante Ian. Es la ciencia, licenciado, la ciencia que estudia los razonamientos, ¿no? Te escuchas a lo lejos, no te escuchas muy bien. Es la ciencia que estudia los razonamientos. Vale. Emily Torres. Es la ciencia de pensar y actuar bien correctamente, licenciado. Vale. Eso, estamos hablando de qué? Del concepto de lógica, ¿verdad? Ahora dígame el concepto de derecho. El concepto de derecho. José Maldonado. Normas jurídicas, conjunto de normas jurídicas que estudian el comportamiento del hombre en sociedad. ¿Alguien más? El poder del Estado para hacer punible una conducta. ¿Alguien más? Conjunto de normas de carácter obligatorio externo de una sociedad determinada. Vale. Pausa. ¿Ustedes en alguna ocasión vieron el monólogo de Adal Ramones? Sí. ¿Qué decía? Pues no es cierto, decía, ¿verdad? Cuando ya la gente ya se iba por otro lado. Pues no es cierto, oigan bien, no es cierto. Porque el concepto de lógica es lógica. Y el concepto de derecho es derecho. Yo no les dije defínanlo. Lo que hicieron fue definirlo. Y se puede definir un concepto de forma verbal o de forma escrita. Ojo, no es cierto. Como quien dice, a veces nosotros vendimos y en lugar de salir, vamos escarbando, ¿verdad? Y cuando vamos escarbando, nos vamos más a fondo. En este caso, no es cierto. Concepto de mesa, vamos a ver. Mesa. Y cuando ustedes, ¿qué es lo que viene a su mente? A su mente, porque los conceptos son a nivel mental, así como las ideas son a nivel mental. Todo ocurre en nuestra materia gris, ¿verdad? Se procesa ahí. ¿Qué se nos viene a la mente cuando decimos mesa? Una tabla redonda, cuadrada, con 3 o 4 cosas. Vaya. Lo primero que podemos decir es un mueble. Es un mueble. Alguien dijo de madera, pero se recuerdan que ahora no solo hay mesas de madera. De plástico. Hay de plástico,
de aluminio, de metal, de acero, de mimbre, de vidrio, etcétera. ¿A qué quiero llegar con esto? Que los conceptos también evolucionan. Vale. ¿Qué más? Mueble, ya dijimos, mueble. ¿De cuántas patas? 4. 3, 4. Hay diversidad. 6. 4, 3, 2, 1. 6, 8. ¿Ya? El concepto ha evolucionado. Ojo. Adelante, Leslie. Disculpe, licenciado, levantar. No le escuché muy bien, Leslie. No, licenciado. ¿Alguien le escuchó? Se le levantó la mano solito. Vaya. Ahí estamos. Bueno, entonces los conceptos han evolucionado. ¿Ya? Ojo. Sigamos. Ciencia, esto ya lo dijimos. Esto ya lo vimos. Esto que está aquí ya lo vimos. Nos fuimos hasta aquí. Ahora vamos a ver qué. Licenciado, Diga. No se ve la pantalla. ¿Se ve la pantalla o ya no se ve? Negativo, licenciado. No, ahorita lo vamos a poner otra vez. Gracias por avisarme. ¿Ahora? Todavía no, licenciado. No. ¿Se mira? Sí. ¿Qué dice aquí? Lógica jurídica. Lógica jurídica. Este es un concepto compuesto. ¿Por qué es compuesto? Tiene 2 elementos. Porque tiene 2 términos. ¿Ya? Lógica jurídica. Pero, si los tomáramos de forma aislada, podríamos decir que cada término es un concepto. ¿Ya? Sí. Bueno. Cuando escuchamos la expresión lógica jurídica, esta nos genera algunas impresiones. ¿Qué impresión tuvieron ustedes cuando decimos lógica jurídica? ¿En qué piensan? Lógica aplicable al derecho. ¿Qué es una lógica aplicable al derecho? ¿Alguien más? ¿Qué es el razonamiento? En el razonamiento, licenciado. Ahí se recuerda que en toda, sea lógica o sea lógica jurídica, lo que buscamos es el razonamiento. Y en este caso concreto, si hablamos de lógica jurídica, sabemos que aquí también hay un procedimiento lógico, solo que no es simple como lo vimos al inicio. Idea.
Aquí se llama idea jurídica. Después, ¿qué más viene? Pensamiento jurídico. ¿Qué más viene? Concepto jurídico. Juicio jurídico y razonamiento jurídico. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la lógica jurídica, la primera impresión que nosotros tenemos es que la lógica jurídica nos va a ayudar a arribar ¿a dónde? Al razonamiento jurídico. Ojo, hay quienes que la consideran una ciencia auxiliar. Pregunto, ¿aquí en el salón hay auxiliares? ¿Que trabajen como auxiliares? Yo estoy pero como auxiliar. ¿Auxiliar de qué? De negocios. Auxiliar de negocios. ¿Alguien más? Sin miedo. Auxiliar de contabilidad. Auxiliar de contabilidad. ¿Alguien más? Auxiliar de cálculo. ¿Auxiliar de qué? Auxiliar de cálculo. No escuché muy bien, no sé si todos escucharon. ¿Auxiliar de qué dijo, señorita? Espacio. No voy a pedir auxilio porque no le vamos a hacer ningún daño. Auxiliar de calidad. Sandra, Paola, ¿qué? Tu micro. No tenía encendido el micrófono al inicio. Allá. Parte. ¿Auxiliar de qué dijo? Facturación. De facturación. Vale. Y entonces, ¿qué quiere decir? Cuando uno auxilia. Cuando uno auxilia, ¿qué quiere decir? Que uno ayuda. Que uno coadyuva a realizar una función principal. Por ejemplo, el auxiliar de contabilidad, ¿a quién le ayuda? Al auditor, al contador. Al contador o al auditor. ¿Ya? El auxiliar de calidad, ¿a quién le ayuda? El ingeniero de calidad. Al ingeniero al control de calidad. El auxiliar de facturación, ¿a quién le ayuda? Al encargado de compras. Al encargado de ventas, dicen, al gerente de ventas. Pues yo apoyo y entonces por roles, pero es como auxiliar que yo ayudo ahí. Vale. Pero lo que sí estamos claros es que ayuda, que coadyuva. Vale. Entonces aquí nos damos cuenta que dice la primera de ellas es concebir a la lógica como una ¿qué? Ciencia auxiliar. Ciencia auxiliar del derecho, ¿no?
La lógica ayuda al derecho, entonces, ¿verdad? Pero también aquí menciona que es una especie de ¿qué? Método de investigación. Método de investigación. Les comento. La lógica se convierte en un método de investigación no solo para el derecho, sino que a cualquier área del conocimiento científico. Quiere decir que para arribar al conocimiento científico se utiliza ¿qué? Una metodología. ¿Y será que ahí está inmersa la lógica? Sí. En la metodología. Entonces, es tan importante el derecho como también es tan importante la lógica. Yo pienso que los tendríamos que considerar como dos ciencias que en forma conjunta nos van a ayudar a nosotros los juristas. Derecho ya lo tenemos, pero también lo tenemos que comprender. Tenemos que arribar al razonamiento, tenemos que hacer el análisis de la norma jurídica, tenemos que hacer el análisis del caso concreto, tenemos que hacer el análisis doctrinario de nuestros textos, que es lo que nosotros estamos haciendo en este momento. ¿Ya? Una especie de método de investigación aplicable al derecho, o bien conceptualizamos al derecho como, ¿qué dice ahí? Área de conocimiento. Como un área jurídico. Y ese conocimiento jurídico es un conocimiento científico, porque ustedes ya están estudiando el derecho. Ustedes no son como loritos que solo repiten lo que alguien dijo en la calle. Que uno a veces en la calle se encuentra a personas que ni han estudiado derecho, pero se creen que saben más que el que sí ha estudiado. ¿Ya? No puede ser lo mismo. Si uno recibe una preparación, obviamente uno debe dominar más esa área del conocimiento. Y en el caso concreto de nosotros, debemos dominar más el área del conocimiento ¿qué? Jurídico. Pero aquí se menciona que la lógica jurídica también es una lógica material. ¿Por qué dijimos que era material? Esto ya lo mencioné en una clase. Porque se pone en práctica. ¿Por qué? Se pone en práctica. ¿Cuál es la área del conocimiento jurídico? Julio, ¿qué está pasando ahí, Julio? Es una lógica material, porque ya la lógica está recayendo sobre ¿qué? En forma concreta está cayendo sobre el derecho. Entonces, cuando recae sobre un objeto de estudio, entonces esa lógica se convierte en una lógica material.
Una lógica material. En la lógica formal. La lógica formal, todo es ese cúmulo de conocimiento, toda esa doctrina, todos esos principios. Pero obviamente de nada sirve una lógica formal si no tenemos sobre qué va a recaer. De nada sirve. Ojo. Adelante, Gabriela. Sí, perdone. Yo tengo retrasada civil, no hay problema que me subida la noche. Se les conecta. Tengo retrasada de civil ahorita a las 8. No se preocupe. Gracias, Lick. Cuídese. Le vaya muy bien. Gracias. Los que tengan que irse, no se preocupen, váyanse. De todas formas, yo siempre soy repetitivo, pero tampoco me voy a dejar solo aquí. Muchas gracias, Lick. Si me dejan solo aquí, entonces doy por punto esto y no hay problema. No, Lick, así no. Estamos. Sigamos, Lick. La lógica jurídica es una lógica material. ¿Por qué? Porque cae sobre el derecho. Sus reglas principales se encuentran ¿en dónde? En la lógica formal. Pregunto, ¿las reglas del jurídicas dónde se encuentran? En nuestras leyes, en nuestros códigos. Ahí se encuentran. Entonces, ¿qué es lo que hay en nuestros códigos? ¿Una lógica material o una lógica formal? Dejemos por un lado de que un código es algo material. Eso dejémoslo por un lado. Sería una lógica formal, porque ese es todo el conocimiento que hay en este libro que me regalaron. Mire, no sé si se mira bien. No, no se mira. Es de lógica jurídica, les cuento, me regalaron este libro. Lo voy a leer y todo lo que aprenda de aquí lo voy a poner al servicio de ustedes. ¿Qué les parece? ¿Podría repetir? De hecho, este libro lo voy a leer, lógica formal, y lo voy a poner al servicio de ustedes. No les estoy diciendo que lo voy a sacar fotocopia, ¿verdad? Lo voy a leer, les estoy diciendo, porque me lo regalaron. El libro se llama Lógica Jurídica, pero yo ya les di 2 materiales y aparte que les di 2 materiales, yo les voy a dar otros materiales. Yo no estoy tomando como base este libro, pero si hay algo interesante se los voy a compartir también. ¿Estamos? Y aquí les digo cómo se llama el libro. Sí. Elementos de la lógica formal para su aplicación en la práctica jurídica. Así se llama el libro. Elementos de lógica formal. ¿Por qué formal? Porque esto va a ser parte de la doctrina, ¿verdad? Para su aplicación en la práctica, ¿qué? Jurídica. Esa segunda parte que le leí, ¿a qué se refiere? Cuando dice para su aplicación. Lógica material. A la lógica material. O sea que este libro va a dar elementos para posteriormente, que debemos aprender para posteriormente aplicarlos a una lógica material.
a los casos concretos que pudieran existir. Ojo. Vamos. Licenciado, o sea que cuando es solo el código, la ley, es lógica formal. Todo es formal. Todo lo que se vuelve lógica material. Así es. Ok, gracias. Todo ese cúmulo de conocimiento, doctrina, es lógica formal. Pero cuando ya tenés un caso concreto y lo vas a aplicar, entonces la lógica formal se convierte en una lógica, ¿qué? Material. Aplicarlo al caso concreto. ¿Estamos? Vale, sigamos. La lógica jurídica es también una lógica material, ¿verdad? Sí es. La lógica jurídica es tanto formal como material. Y la lógica material encuentra sus reglas ¿en dónde? La lógica material encuentra sus reglas ¿dónde? La lógica formal. En la lógica formal. El mismo material lo dice. Encaminadas a una disciplina como lo es en este caso, ¿qué? Al derecho. El derecho. Ese es el ingrediente principal. Si se dan cuenta, el material es este parrafito es el mismo que está aquí, mire. ¿Ya lo vieron? También se menciona aquí que la lógica jurídica es, ¿qué dijimos? Método de investigación. Una metodología. Un método de investigación para entender el derecho. ¿Será que necesitamos conocimiento para entender el derecho? ¿Será que necesitamos investigar para conocer el derecho? Pues efectivamente que sí. Si no, vamos a caer en ese grupo de gente que se cree que sabe más que el abogado. Y eso no puede ser. Porque para ser abogado, yo les pregunto, ¿cuánto tiempo llevan ustedes aquí? ¿Cuánto tiempo llevan ustedes aquí estudiando en esta carrera? Ahorita 2 años. Ahorita llevan 2 años, ¿y qué? Y ya van sobre 3 años. Sobre el tercer año. 3 años, 7 días. ¿Será que ya aprendieron algo de la lógica formal? Sí. Sí. Todo esto que uno estudia es lógica formal. Ah, pero solo lo van a estudiar y no van a ejercer la profesión. No. Imposible. Porque también hay una lógica material. ¿De qué sirve aprender y no aplicar? ¿De qué sirve que ustedes se gradúen como abogados y no van a ir a litigar, o no van a ir a ser jueces, o no van a ir a investigar como fiscales del Ministerio Público? Cuando ustedes ya estén en la práctica, entonces ya no va a ser una lógica formal, va a ser una lógica material, aplicable a los casos concretos. Puede ser que penalista, laboralista, mercantilista y otros que no quiero decirme, ¿no? Que no van a ejercer nada. Que no ejercen nada, ¿no? Bueno, es un método de investigación para entender el derecho. Obtiene su principal fuente del conocimiento de dónde dijimos, de la razón y no de la experiencia. De la razón y no de la experiencia.
Puede ser que usted ya tiene varios años en un trabajo, pero que todo lo que está haciendo, lo esté haciendo mal. Entonces, ¿será que eso cuenta como experiencia? No, licenciado, pienso que no. No. ¿Ya? De la razón y no de la experiencia. Sí es cierto, es necesario la experiencia, pero imagínense que la gente que siempre ha hecho las cosas mal, no puede ser un precedente para algo bueno. Ojo, eso es como aquel que dice que predica y no se convierte. Va a ser demagogo. Vale. Se necesita de las dos. El empleo de un lenguaje simbólico del derecho. ¿Será que vamos a tener al final de la carrera un lenguaje técnico, jurídico? ¿Será que las personas que nos van a escuchar hablar van a saber que nosotros vamos a ser abogados? Sí. ¿O estudiantes del derecho? Sí. Y es más, a veces uno ni dice que es estudiante o abogado y la gente solo lo oye hablar a uno y dice, ese es abogado, ¿verdad? Por lo mismo. Eso es parte de una lógica. Obviamente una lógica formal al inicio, pero que con el tiempo se va a convertir en una lógica material. Ahorita ustedes están en la etapa de lógica formal, hasta que se gradúen y hasta cuando ya ejerzan en los diferentes ámbitos que existen, ahí van a empezar a aplicar la lógica material. Y ahí es donde se van a recordar de su servidor. Y van a decir, bueno, ya me gradué, ahora a ejercer, pues, a buscar mi trabajo o a tener mi oficina. Y entonces se van a recordar de mí, porque ahí ya van a estar en el ámbito de la lógica, ¿qué? Material. Ejerciendo, aplicando. Es un método de investigación para entender al derecho, obtiene su principal fuente del conocimiento en la razón y no en la experiencia. El empleo del lenguaje simbólico del derecho permite también formar un paradigma en el conocimiento jurídico. ¿Será que nos van a echar de ver que somos abogados? Sí. Sí es abogado. Es más, a veces uno hasta sin saco. No crean ustedes que por ir con saco le van a decir que es abogado. Yo sé que la presentación es muy importante. Yo ya solo me pongo saco cuando voy a audiencias, porque ya me cansé de usar saco. Y es más, los días viernes me pongo saco, pero no me pongo corbata. Es más casual. ¿Ya? Pero ya han dado con saco como no se imagina. Llega un momento en que ya no. Ya ni necesita uno ponerse saco. Yo no los estoy sacando, es la señal de internet la que está mal, Esdras. Entonces, con el simple hecho de que nos miren hablar o un gesto, de plano que así como existe el lenguaje por medio de las palabras, existe el lenguaje corporal, ¿verdad? Bye. Que infiere resultados, ¿qué dice aquí? Perfectos. Yo les he dicho a ustedes que si bien es cierto la lógica jurídica no es una ciencia exacta, perfecta, debe ser tan exacta como las matemáticas.
Esto ya se los he comentado. Quiere decir que si una persona es culpable, ¿qué es lo que merece? ¿Una persona culpable? Tiene que ser una pena. Que le impongan una pena. Una pena. Y una persona inocente, que la absuelvan. ¿Ya? Eso es lo más lógico, lo más perfecto que pudiera existir. ¿Ya? Y aquí les puse un ejemplo en la otra sección. Les decía que yo no soy tan partidario de las declaraciones testimoniales, porque el ser humano es manipulable, y no solo es manipulable, también hay ser humano mentiroso. Hay ser humano que se dice unas mentiras y ni parpadea. Y hay ser humano que dice la verdad y se pone todo nervioso. ¿Ya? Lo mejor debería ser la prueba científica. Pero ¿qué pasaría si se presentan pruebas testimoniales que acusan a una persona, pero que la prueba científica dice lo contrario? ¿Qué es lo más correcto que debería contener una sentencia? La absolución. Lo más correcto, lo más exacto debería ser ¿qué? La absolución. ¿Estamos? Pregunto, ¿tienen activados sus subtítulos ustedes también? Ahí se recuerda que cuando uno activa los subtítulos, aparte de que se escucha, se lee. A mí me tira un reporte al final de todo lo que se habla, de todo lo que se escribe, me tira un reporte. Y de ahí es donde hago mis exámenes. Vale. Sigamos. Me sucede que a mí ahorita me estaba llamada no se escuchó muy bien usted. ¿Ahora? Ahora sí. Que me saca de la llamada. Fíjese que muchos de repente creerán que yo lo saco, pero yo no estoy sacando a nadie. Es el sistema que está irregular. Son nuestras empresas de internet que tenemos, que para cobrar son buenos, ¿verdad? Lastimosamente. También es cierto, Jeremy, que el servidor de Google, ¿verdad? Muchos factores externos. Va. Igual, yo de las clases siempre hago una retroalimentación y repito. Así que tranquilos ustedes. Aparte, ustedes tienen su material. ¿Y se recuerda? Sigamos. Porque ya solo quiero llegar a algo que está aquí adelantito y ahí vamos a terminar. Vaya, entonces, infieren resultados. ¿Qué decía aquí? Perfecto. Aquí vamos a aprender. Vamos a aprender dos términos. Los que no lo sepan, pues. Los que ya lo saben, pues. O bien. ¿Qué dice ahí? Infiere. Pregunto, ¿qué quiere decir inferir? Interpretar. Interpretar, ¿qué más? Entender sobre algo, una explicación. Entender. Deducir.
Resultados que dice ahí, perfectos. Yo puedo inferir, oigan bien lo que les voy a decir, y ustedes me van a desmentir. Yo puedo inferir que no todos han leído su folleto. ¿Qué creen? Que pueda Por mi tener parte, sí. Ahora no sé lo que vas a ver. Pero ustedes pueden hacer algo. Oigan bien. Los que sí lo han leído pueden hacer algo. Y pueden decir, yo difiero. Y entonces, ¿qué quiere decir diferir? No está de Compartir acuerdo. la idea. Extraer. Diferir es que no estoy de acuerdo. Tengo una opinión Contraria. contraria, diferente. Objeto. Y entonces, ¿qué me pueden decir los que sí ya lo leyeron? Porque no solo pueden decir, yo voy a diferir o yo voy a contradecir. Tienen que decir por qué. Aquí no hay respuestas dogmáticas que van a decir, ¿y por qué difiere? No, porque sí. Porque sí, licenciado. ¿Por qué difiere? Pregunto, ¿por qué difiere? El que ya lo leyó. Porque él sí lo leyó. Porque él sí lo leyó. Efectivamente. Y ahí se recuerdan que como vamos camino a un lenguaje técnico. ¿Ya? Vamos camino a un lenguaje técnico. Porque ahí se recuerdan que la lógica nos va a servir para tener una buena argumentación jurídica. Y entonces ustedes en su próxima reunión, van a decir, disculpe, pero yo difiero. Y si no lo saben, pues va a tocar que ir a googlear, ¿verdad? Jocelyn, ahí yo le estoy apareciendo, Jocelyn. Jocelyn, ¿qué está pasando ahí? Que miro que yo aparezco 2 veces. Y yo no estoy ahí. Ni usted está aquí. Bueno, entonces 2 términos aprendimos. Inferir, diferir. Por no decir yo sospecho que Jocelyn me está grabando. Yo puedo inferir, ¿verdad? Que ella está compartiendo su pantalla. ¿Estamos? Bueno, sigamos. Es decir, pero aquí dice que infieren resultados perfectos. Ojo, la lógica tiene que ser como la matemática, porque debe dar resultados perfectos.
Y no solo resultados perfectos, sino que esos resultados perfectos sean razonamientos tan exactos como que dice ahí. Las matemáticas. Como las matemáticas. Como quien dice, no tiene que ver, pierde. Ustedes siembran frijoles y cosechan frijoles. No como aquellos que comen frijoles y eruptan pollo, ¿no? ¿Qué hay? Yo puedo inferir que hay algunos por aquí. ¿Ya? Bueno, seguimos. La lógica jurídica como tal no puede existir toda vez que no es una especie del género lógica. ¿Por qué dice que no es una especie del género lógica? Según esto que está aquí, es que la lógica es una y la lógica jurídica es otra. Como quien dice, la lógica jurídica no es una clasificación o una clase de la lógica. Simple o pura. Sino que la lógica jurídica, como quien dice, es cosa aparte. Sino que recibe, si no lo que recibe ese nombre es solamente la aplicación de ¿qué dice? La lógica. De la lógica a la ciencia del derecho. Digamos como un método también, ¿verdad? Como una ciencia auxiliar, como una aplicación. Por eso es que era lo que yo les decía, que la lógica para nosotros los juristas va a ser como Google Maps, como aquellas aplicaciones, como WhatsApp, pues. ¿Ya? Se tienen que volver tan indispensables. Pregunto, ¿será que actualmente hay alguno de ustedes que pueda pasar una semana sin mandar un mensajito de WhatsApp? Yo puedo inferir que no. ¿O soy un gran mentiroso? Difiero, licenciado. ¿Ya? Bueno, estamos. Sigamos. Es el estudio sistemático de las estructuras de las normas. ¿Qué dice aquí? Conceptos y los raciocinios jurídicos. Ahí se recuerdan que el procedimiento lógico incluyó varias categorías y que no podemos arribar al razonamiento si no unimos esas piezas. Cuando unimos esas piezas, entonces formamos las estructuras, el rompecabezas que nos va a llevar ¿a dónde? Al razonamiento. Al razonamiento. Y en el caso concreto de la lógica jurídica, al razonamiento jurídico. Porque si no es jurídico, puede ser lógica pura. Y no es eso lo que nosotros estamos estudiando aquí, sino que es lógica jurídica. Y es más, hay muchos docentes que se enfocan más en la lógica y olvidan lo jurídico. O se enfocan más en lo jurídico y olvidan la lógica. Y eso no puede ser. Debemos entender para qué nos sirve la lógica, y obviamente la lógica nos va a servir como un método. ¿Para qué? Para entender, pero no solo entender, sino que también aplicar. Porque ahí se recuerdan que hay una lógica formal y hay una lógica ¿qué?
material. Por un lado aprendemos, por otro aplicamos. Así es esto. No podemos descuidar ninguna de las lógicas, ni la formal ni la material, porque si no tenemos ese conocimiento, no vamos a poder aplicar nada. Exacto. El ridículo vamos a hacer. Dice sistematiza y determina la estructura de las normas. Pero ubiquémonos aquí con este personaje y es lo último que vamos a ver. Klug. Alguien podrá decir Klug, ¿verdad? Miren, no importa que se lo pronuncien Klug o Klug. Para mí lo importante es que si en un momento tienen que responder por escrito, lo escriban bien. Y les voy a dejar una tarea. Y es, me averiguan el otro nombre que tiene. Porque no solo se llama así. Ojo, nombre completo. Estamos. Dice que Klug define la lógica jurídica como la ¿qué? La teoría de las reglas. ¿Lógico qué? Formales. Pregunto, ¿el derecho será que está compuesto de reglas? Sí. Así como le doy instrucciones, esa es lógica, ¿qué? ¿Qué les estoy aplicando ahí? Formal. Lógica pura, ¿verdad? Porque no le estoy aplicando a un caso concreto. ¿Ya? Pero es formal. Entonces viene aquí, teoría de las reglas. El derecho está compuesto de reglas. Primero, reglas sociales, reglas morales. Y llegamos ¿a dónde? A reglas jurídicas. Alguien podrá decir, ese licenciado ya no nos deja ni respirar, ¿verdad? Ahí estamos. Ahí estamos. Entonces, es más, del derecho canónico. Del derecho canónico, nosotros, el derecho que nosotros conocemos ahorita, tiene mucha influencia del derecho canónico. ¿Ya? Y aquí dice que llegan a emplearse en la aplicación de ¿qué dice? Del derecho. ¿Qué está pasando ahí? Bueno, enfoquémonos otra vez. Asimismo, subraya que la lógica jurídica es aplicada ¿a qué? Dice aquí. ¿Qué dice ahí? Intuitivamente por los jueces. Ah. Y oigan lo que les voy a decir. Oigan lo que les voy a decir. Se van a dar cuenta que ¿qué? ¿Cómo se llama? ¿Cómo dijeron que se llama? Ulrich. Ulrich. Lo que les dice a los jueces. Dice, asimismo, se vea que la lógica jurídica es aplicada ¿a qué? Intuitivamente. Y cuando hablamos de intuitivamente, ¿a qué nos referimos? Googleenlo si quieren. ¿Qué significa intuitivamente? A una intuición. ¿Qué ¿Por la sentido de intuición? entender? ¿Que por lógica? Por instinto. ¿Qué más? Que hay un razonamiento lógico. Intuitivamente. Por deducción. Y yo pregunto, Es una- pausa.
¿Qué es lo que a nosotros nos diferencia a los demás seres vivos? Si tenemos raciocinio. Se supone somos seres racionales, ¿verdad? El razonamiento nos hace diferentes. ¿Diferentes a quiénes? Pregunto. Que son los más cercanos con nosotros. Los animales. A los animales. ¿Y los animales por qué actúan? Por instinto. Por instinto. Yo sé que alguien va a decir que los perros son inteligentes, que los gatos son inteligentes, que los delfines son inteligentes. Y yo no vengo aquí a contradecirles. Pero vamos en la lógica formal que ya existe, que menciona que los animales actúan por instinto y que los seres humanos somos seres racionales. Y que nosotros siempre debemos buscar arribar ¿a dónde? Al razonamiento. Si no, no dejamos de ser animales, ¿verdad? Estamos. Y conste que no estoy defendiendo a nadie, ni refiriéndome a ninguno de los presentes. Y que no es sarcasmo, ni ironía, ni paradoja. Ojo. Vaya. Estamos. Intuitivamente. Sigamos leyendo. Después se van a dar cuenta qué es lo que les dice Klug a los jueces. Lo han de querer bastante. La lógica jurídica es aplicada intuitivamente por los jueces. ¿En dónde? En los razonamientos. ¿En dónde? En sus razonamientos. En sus razonamientos. De la sentencia. De sus sentencias. Imagínense, y nosotros a eso le estamos llamando justicia. No estamos diciendo que Klug diga la verdad o que tenga la verdad absoluta, pero analicemos. Vale. Y terminemos la última línea. Pero en ningún momento dice aquí. ¿Qué dice ahí? Ha llegado a ser aplicada de manera reflexiva. ¿Y reflexiva? ¿Qué significa eso? Que no se deje llevar como por la situación. ¿A qué se...? En ningún momento ha llegado a ser aplicada de manera reflexiva. Reflexión, ¿qué significa? Googleenlo si quieren. Que no se ha pensado, Lico. ¿Qué se aplica entonces? Dice el licenciado pensamiento con atención, para estudiarlo o comprenderlo, o advertencias o consejos que una persona da a otra para inducirla a actuar de manera razonable. Eso es reflexión, algo reflexivo. Pero ahora interpretemos eso a la inversa. ¿Qué les está diciendo Klug a los jueces? Que en ningún momento analizan cuidadosamente
como que no analizaran en forma concreta el caso. Sino que se dejan guiar por su intuición. Se dejan llevar, les está diciendo. Yo no les estoy diciendo que esa sea la verdad absoluta, pero analicemos lo que está diciendo. Les está dando duro, podría decir alguien, ¿verdad? Bienvenidos a la lógica jurídica. Así es como ustedes tienen que estudiar sus textos. Si se dan cuenta, los materiales que yo les doy son pequeñitos. Pequeñitos, pero con mucha esencia. Así que no se me vayan a retirar. Un saludo para Lilian Larios. Me alegro de saludarla, cuídese. Bienvenida. Vaya. Entonces, yo les dije que aquí en esta materia iba a haber un antes y un después. Entonces, ojalá que ese después nos aparte de lo que dijo Klug, porque si no estamos bien fregados, ¿verdad? Estamos mal. ¿Qué vamos a ir a hacer nosotros allá afuera con una lógica material? Si no vamos a tener una lógica formal, un conocimiento científico del derecho. Esa es la reflexión que yo quiero que tengan hoy. Bueno, hasta ahí vamos a terminar hoy. Yo sé que algunos dicen que yo hablo mucho. Sí, es cierto, yo hablo mucho. No se les olvide que yo soy abogado y que los abogados hablamos hasta por los poros. Y en mi caso yo hablo más, porque mis poros de aquí de la cabellera ya no están cubiertos por cabellos. Cuídense mucho, les mando un fuerte abrazo. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, licenciado.